Compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. En esta ocasión me acompañan la senadora Adriana Dávila, senadora por el estado de Tlaxcala. Ella es además una integrante muy valiosa de nuestra bancada que está en el manejo de las políticas sociales que tiene nuestro grupo parlamentario de senadores. También me acompaña la diputada federal Beatriz Zavala, ella es vicecoordinadora de políticas sociales de nuestro grupo parlamentario de diputados federales. Y en esta ocasión nuestro tema, el tema que al partido le inquieta, es el tema del hambre y sus derivados, tanto lo que es la Cruzada Nacional del Hambre, así como otros temas relacionados con este fenómeno, en donde el partido tiene especial interés en esta ocasión de posicionar algunos temas. Voy a pasar la voz a nuestra diputada federal Beatriz Zavala y posteriormente hace uso de la misma nuestra senadora Adriana Dávila. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, como todos ustedes saben, ya recientemente, el pasado 21 de enero, se anunció el programa Cruzada contra el Hambre. Cuando se anunció, se dijo que iba a ser un programa que coordinaba distintos programas, distintas instancias y dependencias del gobierno federal. Y desde luego después se supo a qué municipios estaba focalizada esta llamada Cruzada contra el Hambre. Lo que quiero señalar en primera instancia es que nos preocupa sobremanera que no hay reglas claras de operación sobre la aplicación de estos programas. De hecho, el PEV señala en uno de sus artículos que cuando se van a aplicar recursos públicos, cuando se va a aplicar un programa, antes de su aplicación debe establecerse el criterio y las reglas por el que van a aplicarse. Aún no las tenemos y todavía pues resulta más delicado que hayan establecido un decreto en el que dan la flexibilidad de cambiar la población objetivo a los programas y dónde van a aplicarse. Es decir, no hay transparencia, no sabemos con qué criterios se van a aplicar estos programas y no sabemos qué específicamente van a dar en la llamada Cruzada contra el Hambre. ¿Se trata de una transferencia económica? ¿Se trata de despensas? ¿Qué es específicamente lo que va a darse? Y lo que nos parece todavía más delicado es la población objetivo a la que va destinada esta llamada Cruzada contra el Hambre. Si bien es cierto que el Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza y de la Política Social, Coneval, establece criterios y establece cuáles son los municipios con más altos índices de pobreza en nuestro país, no son los seleccionados por Coneval en términos porcentuales de la pobreza los que están incluidos en esta Cruzada contra el Hambre. Coneval establece cuáles porcentualmente tienen mayor índice de pobreza extrema, que se supone es la que combate esta Cruzada contra el Hambre, es decir, pobreza alimentaria. Y desde luego, pues dónde se encuentran los pobres en nuestro país, y si tenemos una ciudad mayor, pues puede haber, en términos poblacionales, puede haber mayor número de pobres, pero no necesariamente en pobreza extrema. Por ejemplo, quedan excluidos municipios tan importantes como Mezquitil, Jalisco, que tiene 40% de su población en condiciones de pobreza extrema. Citlala y Chichiquila, Puebla, ambas con 57% de su población en pobreza extrema. Quimixtlán, Puebla, con 54.8% de su población en pobreza extrema. Tequila, Jalisco, con 53%. Amatán, en Chiapas, les vamos a dar la información, con 54%. También 3 municipios de Oaxaca, con 56, 47.8 en pobreza extrema. Batopilas, Urique y Valleza en Chihuahua,
con 55, 43 y 40% respectivamente, Tepehuacán de Guerrero, San Juan Mazatlán en Hidalgo con 43 y 41% en pobreza extrema, es decir, pobreza alimentaria. Chemash, Yucatán, más del 90% con población en pobreza extrema, es decir, toda la población. Y no está ahí, son excluidos del programa Cruzada contra el Hambre. Entonces, si estos municipios están excluidos y no fueron incluidos en la lista de 400 municipios prioritarios, ¿qué municipios se incluyeron? Pues realmente vemos que se fueron incluidos lugares y ciudades donde se van a tener elecciones en este año. Además, más de 200 de los 400 municipios son electoralmente competidos, van a tener elecciones que son competitivas. Puedo citar, por ejemplo, Tijuana, Ensenada, Mexicali, que por cierto, Baja California es el único estado que va a tener elecciones a la gobernatura, y fueron incluidas sus 3 principales ciudades, que abarcan prácticamente el total de la población del estado de Baja California. Aguascalientes, que concentra casi el 70% de la población estatal. En Coahuila, los municipios de Saltillo y de Torreón, la capital. En Chihuahua, los municipios de Juárez y la capital Chihuahua, que concentran a poco más de 2 millones de los 3 millones que habitan en la entidad. En Durango, la capital y Gómez Palacio, que concentran más del 56%. En Puebla, la capital de Puebla. También Atlisco, San Andrés Cholula, Tehuacán, que concentran poco más de 2 millones de los 5.7 millones de habitantes de la entidad. En Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, que es Cancún y que va a tener elecciones competidas este año, y que ubican, por cierto, a un porcentaje altísimo de la población de Quintana Roo. Cuenta con casi 900,000 del poco más de 1 millón de habitantes que tiene Quintana Roo. En Veracruz, la capital, Jalapa, y el puerto de Veracruz. En Sinaloa, los municipios más poblados, que son la capital, Culiacán, Guasave y Ahome. Y en Tamaulipas, los municipios más habitados como Matamoros, Reynosa, Altamira. Y como les decía, tampoco sabemos, y es que la Cruzada contra el Hambre, en primera instancia podemos decir que un programa que se da por combatir la pobreza es bien recibido cuando todavía tenemos pobres en México, pero hay que estar muy atentos de su aplicación para que tenga reglas claras de operación y sea focalizado. Y aquí todavía no sabemos como les decía, cómo se va a otorgar el apoyo, en especie, en despensa, monetario. No sabemos la periodicidad de la entrega, no sabemos cuáles son las metas concretas, cómo van a combatir pues la desnutrición o la pobreza extrema o la pobreza alimentaria. No sabemos nada de las reglas de operación. Sí nos preocupa mucho y nos ocupamos también de vigilar este programa, porque realmente está tomando tintes electorales y no el objetivo para el que supuestamente fue lanzado. Es obvio por las ciudades elegidas, es obvio porque no hay reglas claras de operación, es obvio porque no hay transparencia en cómo van a darse estos recursos, ni mucho menos cuándo, porque por cierto estamos ya a buen tiempo o a un corto tiempo de que inicien formalmente los procesos electorales. Y cuando en los gobiernos de Acción Nacional siempre se dio un blindaje electoral, y 40 días antes de la elección no se podía entregar ningún programa, ningún recurso se aplicaba, a menos que, y es más, se adelantaban los recursos del programa Oportunidades para no darse 40 días antes de cada elección. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cuándo van a aplicar o cuándo van a entregar esos apoyos que aún desconocemos? Esto es lo que está ocurriendo y realmente pues exigimos que haya transparencia. Que si tenemos civilidad política
para aprobar lo que México requiere, las importantes reformas estructurales que México requiere y están en el Pacto por México, también pedimos civilidad política y civilidad democrática. Y mucho más cuando se trata de programas sociales que hablan de combatir la pobreza extrema y la desnutrición. Al respecto, por ejemplo, quiero señalar, me pareció como a muchos ciudadanos, pues alarmante cuando se expresan, por ejemplo, como lo hizo el presidente Peña Nieto, y dice que han muerto en el año 2012 11,000 personas por desnutrición. Pues realmente, desde luego, que tenemos que alarmarnos, pero 11,000 personas en una población de más de 100 millones de habitantes, cuando no se especifica cuáles son las fuentes para hablar de que murieron por desnutrición, nos parece que están dando cifras que justifiquen después un programa que no tiene justificación. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son las fuentes? La desnutrición es muy extendida, y es muy extendida en municipios rurales, en esos municipios que hemos señalado de pobreza extrema, y no específicamente, no se muere de inanición, esos 11,000, morir de inanición es morir por dejar de comer, morir por causas de desnutrición. Hay causas relacionadas, puede ser una parasitosis, puede ser precisamente porque la infraestructura básica, que son males de la pobreza, no llega a esos lugares, no hay centros de salud, no hay agua potable, no tienen un piso firme. Entonces me parece que se está manejando la información de manera poco transparente, de manera alarmista, para justificar un programa que en lugar de combatir precisamente la desnutrición, pudiera estar yendo y aplicándose con fines electorales y seguir usando a los más pobres de los pobres siempre como un botín electoral. Al respecto, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias posteriores de propiciar o de juntar todos los recursos y los programas sociales en las grandes ciudades? Que va a aumentar la migración rural urbana, porque la pobreza en México está relacionada con la demografía, y los más pobres de los pobres y la pobreza extrema en más altos índices porcentuales se encuentran en las zonas rurales. Si ahora traes todos los programas sociales a las ciudades, habrá más incentivos para esa migración, y los cinturones de miseria en las ciudades seguirán incrementándose. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, ya la diputada Beatriz Zavala explicó concretamente las preocupaciones del Partido Acción Nacional respecto de esta cruzada nacional contra el hambre. En esa misma preocupación, nosotros hacemos un llamado al presidente de la República y un llamado también a la secretaria de Desarrollo Social, que clarifiquen, especifiquen y nos indiquen cómo se comprometieron en el momento en que presentaron esta cruzada, a señalar cuáles son los criterios para lanzar este programa en esos lugares. Nos preocupa básicamente que solo se trate de un discurso político y que en el momento de la aplicación de los recursos, sin criterios, sin condiciones, sin circunstancias que de veras ayuden a combatir la pobreza, se traslade esto otra vez al terreno electoral. Hacemos un llamado también al presidente de la República a que revise perfectamente los nombramientos de quienes están siendo designados como delegados federales en las entidades federativas, porque obviamente se trata de operadores políticos del PRI que van a hacer trabajo electoral y no trabajo de carácter social. La pobreza no puede estar circunscrita bajo ninguna circunstancia a temas de carácter electoral. Si de verdad hay una intención, como lo establece el Pacto por México, de combatir, como nosotros nos hemos comprometido ya como Partido Acción Nacional, a respaldar este Pacto por México, hoy queremos que se revisen desde los nombramientos, también desde los programas y los indicadores. Como bancadas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hemos propuesto ya algunas iniciativas que plantean justamente la profesionalización de la política pública y concretamente del tema de desarrollo social. Se planteó la posibilidad, y esperemos que el PRI haga caso a este llamado en el Senado de la República y en la Cámara, para darle autonomía al Coneval. Esta institución que, como ya bien menciona la diputada Zavala, se encarga de hacer las mediciones de la pobreza en este país y que tiene que tener plena autonomía del gobierno federal para evitar los sesgos que hoy estamos viendo en estos programas. Hemos acompañado desde su inicio este Pacto por México. Queremos seguirlo acompañando.
pero queremos seguirlo acompañando con la responsabilidad del presidente y el compromiso de a de veras de que hoy se hagan cosas concretas en materia de política social. Estamos preocupados porque obviamente lo que vemos es una falta de conocimiento, primero de la Secretaría de Desarrollo Social, de cómo está manejándose el gobierno federal, de cómo se manejó durante los últimos 12 años, concretamente con temas y cosas específicas que profesionalizaron su funcionamiento, que establecieron candados, que tuvieron criterios claros como la entrega de los recursos. Y hoy lo que vemos en esta Cruzada Nacional contra el Hambre es que se trata única y exclusivamente de un asunto asistencialista, porque no se establece si se van a dar despensas. Nos preocuparía muchísimo que en el momento justo electoral lo único que se reparta en esta Cruzada Nacional contra el Hambre sean despensas, que no abaten ni combaten la pobreza. Y nos preocuparía muchísimo que no hubiera ninguna regla que delimitara esas condiciones que el gobierno federal tendría que estar poniendo. Este llamado lo hacemos de manera muy respetuosa, pero también de manera enérgica, para plantearles a ellos, para plantear al gobierno federal que la cooperación en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no ha puesto límites para efectos de combatir la pobreza, y eso es lo que queremos, pero sí queremos también que haya condiciones claras en el manejo de los recursos. No tenemos un solo indicativo de cómo van a participar cualquiera de las otras secretarías que participaron en esta Cruzada Nacional del Hambre cuando se presentó. Rosario Robles dijo que iban a plantear en la página de internet que se iban a ampliar el tema de las reglas de operación. Hasta el momento no hay absolutamente nada de información respecto de qué otras secretarías van a participar en esta Cruzada Nacional contra el Hambre. No tenemos información de la Secretaría de Salud, no tenemos información de la Secretaría de Desarrollo Social también, efectivamente, cómo va a ir implementado. No tenemos información de la Secretaría de Educación Pública, cómo se van a triangular o cómo se van a conjuntar todas estas dependencias en el manejo de esta Cruzada Nacional contra el Hambre. No podemos estar en contra de ningún programa que beneficie a la población. El PAN ha sido respetuoso, y si algo fortaleció durante los últimos 12 años de gobierno fue su política social. Pero no podemos entregar cheques en blanco al gobierno federal si no está dispuesto a tener parámetros mínimos para la aplicación de recursos. Es básicamente el llamado que hace Acción Nacional hoy al gobierno federal, y estamos a sus órdenes.